Buenas tardes, jóvenes. Bien, voy a resolver yo una inquietud que había, que se originó en el foro. Ya lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar. En este caso, cuando nosotros hicimos el corte y se dio el examen bimestral, quedaron ahí pendientes unos temas de anualidad anticipada. Algunos compañeros resolvieron ejercicios de anualidad anticipada y otros compañeros no. Este tema lo vamos a retomar. De hecho, yo voy a subir ejercicios de anualidad anticipada para practicar este tema. El tema de la siguiente semana es las anualidades diferidas. De hecho, yo ya subí un ejercicio resuelto de anualidad diferida. También dentro de la plataforma nosotros semana a semana vamos a entregar, ustedes alumnos van a entregar una actividad, yo la voy a dejar el día lunes 23 de marzo y ustedes tienen de espacio hasta el viernes para poderla entregar y subirla a la plataforma. En este caso, como el tema a revisar es anualidad diferida, entonces precisamente el ejercicio a resolver y entregar es anualidad diferida. Voy a dar solución al segundo problema, que se acordarán que subí una información por escrito, problema número 1 y problema número 2. Este es el problema número 2. Dice así: calcula el valor actual de una renta semestral de 6,000 pesos durante 7 años. Si el primer pago semestral se realiza dentro de 3 años y el interés es del 17% semestral. Como yo había mencionado, es importante que lo primero que hay que realizar es un diagrama serie-tiempo para tener muy claro qué es lo que debemos de determinar. En este caso hay dos fechas ahí mencionadas. Dice que el primer pago o renta semestral se va a recibir dentro de 3 años. Entonces, compañeros, los 3 años hay que convertirlos a semestres. Tenemos 6 semestres. También dice que se van a pagar estas rentas semestrales durante 7 años. Igual hay que convertir 7 años a semestres y estarán de acuerdo que son 14 semestres. Bien, entonces nuestro diagrama serie-tiempo dice el primer pago se recibe dentro de 3 años. En la escala yo tengo del 0 hasta 20, por ejemplo. Entonces estarán de acuerdo que el primer pago lo voy a poner en el nivel 6. Si son depósitos, son flechas hacia abajo. Y así subsecuentemente vamos a hacer 14 depósitos. Si empezamos a cuantificar los 14 depósitos, en el número 6 se va a dar el depósito número 1 y entonces el número 14, de acuerdo al diagrama serie-tiempo, va a ser la posición 19 en el diagrama. Bien, entonces ahí tenemos el primer depósito en la posición 6. Y así 14 semestres. Voy a borrar esta información. Y decía yo que para poder resolver problemas de la anualidad diferida, el siguiente paso es colocar la fecha focal. El motivo de la fecha focal es porque las fórmulas que utilizamos para resolver anualidades diferidas son todas las fórmulas de las anualidades vencidas, ¿sí? Y también nos vamos a auxiliar de las fórmulas del interés compuesto. Más adelante vamos a ver cómo utilizar estas fórmulas. Entonces, por ese motivo, como yo trato el problema como anualidad vencida, voy a retroceder un periodo y voy a colocar la fecha focal en el nivel 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces regresamos a nuestro problema y dice, calcula el valor actual. Entonces, en ese momento debo de decidir si yo voy a utilizar una fórmula de capital o de monto. Como dice valor actual, entonces hay que utilizar la fórmula anualidad vencida capital. Bien, ya ubiqué una de las fórmulas. Después dice, se hacen rentas de 6,000 pesos. Entonces tengo un dato, renta de 6,000 pesos. También, ¿qué otra información podemos encontrar aquí? Que se deposita la primera dentro de 3 años, o sea, en el semestre número 6. Y la tasa de interés, compañeros, nótese que no dice capitalizable, nada más dice 17% semestral. Entonces, esta tasa, 17% semestral, aunque es una tasa compuesta, pero ya fue convertida, entonces lo único que tengo que hacer por esta tasa es dividirla entre 100. Vamos a operar con 2 cifras después del punto decimal, entonces la tasa va a ser de .17. Bien, entonces
También yo había mencionado en el problema número 1 de anualidad diferida que los problemas de anualidad diferida, pues hay dos partes que resolver. La parte de las anualidades y la otra parte es donde hay periodo de gracia. Es decir, aquí no se piden depósitos del 1 al 5, pero sí se le considera como un periodo de gracia. ¿Cómo lo vamos a tratar? Primero vamos a encontrar el capital de estas anualidades vencidas. Nosotros es como si cada una de estas flechas las llevamos a la fecha focal, que es el nivel número 5 en la tabla. ¿De acuerdo? Es como regresar hasta la fecha focal. Voy a borrar aquí, compañeros, y voy a colocar estas cantidades. Entonces tenemos que capital es igual a la renta, 6,000. 1 menos 1 más. Nuestra tasa de interés quedamos que es 0.17 elevada a la menos n. No confundirnos. ¿Cuál n? En total van a ser 14, sí, son 7 años, 14 depósitos. Entonces lo voy a elevar a la menos 14. Abajo hay un cociente, dice entre la tasa, 0.17. Hagamos el cálculo y bueno, yo tengo el valor 31,375, capital 31,375.79. Bien, este es el capital de todas estas anualidades a fecha focal. Nótese que a mí me piden el valor actual. El valor actual, compañeros, es el capital al tiempo cero. Esa es la incógnita. Entonces voy a tener que trabajar en la segunda parte del problema cómo llegar al tiempo cero. Es decir, tomando en cuenta el periodo de gracia. Por eso es que yo necesito una ecuación que me ligue la parte de las anualidades con respecto al problema del interés compuesto. Ajá. Entonces, esa ecuación es que en fecha focal el monto es igual al capital. O sea que este capital 31,375.79 ya no le vamos a llamar capital, ahora le vamos a llamar monto. Y viene la segunda parte del problema. Continuamos. Entonces yo ya tengo un monto de 31,375.79. Dirán ustedes, pero bueno, ok, ya no tengo el problema de la anualidad vencida, porque ya calculé el capital de estas anualidades, pero ahora mi periodo de gracia requiere fórmulas del interés compuesto. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Porque la primera dice monto es igual a capital 1 más i a la n. Y la fórmula de abajo es para calcular un capital, monto por 1 más i a la menos n. Notemos que nosotros lo que queremos es regresar al diagrama serie-tiempo, es decir, a la posición 0. Entonces, habíamos dicho en clases que si las flechas retroceden son cálculo de capitales y si las flechas avanzan, que no hemos hecho ningún problema así, entonces son cálculo de montos. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es capital, compañeros. Entonces, tengo que el capital es igual al monto, es un dato que yo ya generé, 31,375.79, 1 más la tasa, 0.17, y a la cuánto va a ser elevado. Voy a borrar aquí, compañeros, la fórmula de mi anualidad vencida, ¿sí? Y notemos que nosotros en este momento, en fecha focal, estamos que el monto es igual al capital. Entonces hemos llegado hasta el nivel 5 y hay que retroceder al punto 0. Entonces, ¿cuánto vamos a retroceder? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, es a la menos 5 para poder llegar al tiempo 0. Haciendo el cálculo de esto, me da 14,310.85. Entonces, esta es la respuesta final, que es el cálculo del valor actual de esta renta semestral.